El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, es una institución nacional establecida para garantizar la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales ratificados por Honduras. Fue creado en 1992 mediante un decreto ejecutivo y posteriormente en 1994 adquirió rango constitucional, lo que le otorga una base legal sólida para proteger y promover los derechos humanos en el país. Este organismo está respaldado por la Constitución de la República en su artículo 59 y por la Ley Orgánica del CONADE, que establecen claramente su función y autonomía para operar sin interferencias externas. Asimismo, se rige por los principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos, conocidos como los Principios de París, que le otorgan competencia para promover y proteger los derechos humanos de manera autónoma e independiente. La misión del CONADE es garantizar los derechos humanos de todas las personas en Honduras, con énfasis en aquellos grupos más vulnerables. A través de diversas funciones y mecanismos, se asegura que los derechos y libertades fundamentales sean respetados por todas las autoridades del Estado. CONADE cuenta con 3 pilares clave para su trabajo. El primero es la atención directa a las personas. El CONADE está comprometido con la recepción y tramitación de quejas de personas que hayan sufrido violaciones de sus derechos humanos. Esto incluye proporcionar orientación y apoyo durante todo el proceso. Su segundo pilar son los servicios a la sociedad en general. La institución emite informes, recomendaciones y sugerencias a las autoridades competentes para prevenir violaciones y mejorar la implementación de las leyes y políticas públicas en materia de derechos humanos. Y su tercer pilar es el fortalecimiento institucional. Además de sus funciones de intervención directa, el CONADE trabaja en la capacitación y formación en derechos humanos, tanto a instituciones del Estado como a su personal. También realiza seguimientos constantes sobre la situación de los derechos humanos en el país, brindando asesoría y acompañamiento técnico cuando es necesario. El CONADE tiene una serie de atribuciones clave para cumplir con su misión. Entre ellas se destacan velar por el cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados ratificados por Honduras. La atención inmediata y seguimiento a las quejas de violaciones a derechos humanos presentadas por la ciudadanía. Solicitar información a las autoridades competentes sobre hechos que involucren violaciones de derechos humanos. Proponer recomendaciones y observaciones para mejorar la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos. Elaborar y ejecutar programas de prevención y difusión relacionados con los derechos humanos en diversas áreas, como ser política, económica, cultural, educación, entre otras. Coordinar con organismos nacionales e internacionales en la protección y defensa de los derechos humanos. El proceso de la queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una de las principales funciones del CONADE, tramitar y recibir quejas que personas o grupos que consideran que han sufrido violaciones de sus derechos humanos puedan interponer ante la institución. La queja puede ser presentada por la persona afectada o por familiares y amigos, también de personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, como aquellas personas también que estén en hospitales, centros penitenciarios o psiquiátricos. El proceso de la queja se desarrolla en varias fases. La primera fase es la fase de recepción. El proceso comienza cuando una persona se presenta ante el CONADE, ya sea en sus oficinas regionales, departamentales o mediante medios electrónicos como la línea de respuesta rápida, correo electrónico, redes sociales, entre otros. La segunda fase es la fase de admisibilidad. En esta etapa se evalúa si la queja es válida y si corresponde al ámbito de competencia del CONADE. Es fundamental que en esta fase se maneje con responsabilidad y diligencia, asegurando que todas las personas que buscan ayuda reciban una respuesta adecuada, pues toda persona que acude a la institución para obtener su protección tiene el derecho de recibirla si la queja presentada reúne los requisitos para ello. La tercera fase es la fase de investigación. Si la queja es admitida, el CONADE inicia una investigación sumaria e informal para esclarecer los hechos. Durante esta fase puede requerir información de las autoridades denunciadas, realizar entrevistas, inspecciones y acceder a documentos relacionados con el caso.
La institución tiene plena facultad para acceder a los documentos administrativos necesarios, garantizando la transparencia del proceso. La cuarta fase es el cierre de la queja. El caso se cierra de diferentes maneras dependiendo de los resultados de la investigación. Si se logra la restitución del derecho vulnerado, se emite un informe de cierre por restitución del derecho violentado. Si se identifican hechos delictivos, este caso se remite a las autoridades competentes para su seguimiento judicial. Otros cierres de la queja son el informe de cierre por falta, que se aplica cuando se identifican faltas administrativas o laborales por parte de la autoridad denunciada y se sigue el procedimiento para su sanción. También está el informe de cierre con recomendaciones. En los casos donde no se logra la restitución del derecho, se emiten recomendaciones para la adopción de medidas correctivas. También tenemos el informe especial. Este se emite cuando se detectan violaciones sistemáticas o masivas de derechos humanos por parte de una autoridad o varias, con fines de denuncia pública y corrección. También existen informes de cierre por falta de pruebas, por falta de interés del denunciante o por desistimiento del mismo. Tenemos también el informe de cierre por carencia de fundamento. Si la denuncia carece de sustancia y se demuestra que la autoridad actuó dentro de sus funciones, el caso se cierra. El informe de cierre por mala fe es si se demuestra que la denuncia fue presentada con intención de perjudicar a la autoridad o a terceros sin fundamento, por lo que se cierra el expediente. El informe de cierre por inadmisibilidad, este informe se emite cuando el peticionario o peticionaria no desea continuar con la investigación o cuando hay una resolución judicial pendiente, o también cuando han pasado más de 12 meses desde que el denunciante tuvo conocimiento de los hechos. Cada tipo de cierre tiene el objetivo de asegurar que los derechos humanos sean protegidos, que se logre justicia de manera efectiva y que se respeten los procedimientos establecidos por la Ley Orgánica del CONADE. Es importante tomar en cuenta que además de sus oficinas regionales y departamentales, tiene 18 oficinas a nivel nacional, el CONADE también cuenta con defensorías de atención a grupos en situación de vulnerabilidad. El CONADE también tiene un enfoque específico hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñez, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrohondureños, personas con VIH, entre otros. Para ello, cuenta con un conjunto de defensorías especializadas, cada una encargada de promover y proteger los derechos de estos grupos. Las defensorías de poblaciones y en situaciones de vulnerabilidad son un órgano especializado que coadyuva en el diseño, revisión y permanente actualización de la política institucional para la promoción y defensa de los derechos y libertades de los grupos en situación de vulnerabilidad. Además, las defensorías fungen como ente asesor de la persona titular del CONADE en la materia de su especialidad, proponiendo permanentemente proyectos de recomendaciones institucionales en el área de su competencia y realizando estudios de la legislación nacional e internacional susceptibles de afectar o beneficiar a las y los integrantes de los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que se crea y funciona en el nivel gerencial dentro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y se adscribe a la persona titular de la institución. Las defensorías con las que actualmente cuenta el CONADE son 10. La Defensoría de la Mujer, la Defensoría de la Niñez y Familia, Defensoría de la Diversidad Sexual, Defensoría de Personas con VIH, Defensoría de Personas con Discapacidad, Defensoría del Adulto Mayor, Defensoría de Movilidad Humana, Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, Defensoría de Personas Privadas de Libertad y la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario. Cada defensoría actúa dentro de su ámbito de especialización, asegurando que sus intervenciones sean adecuadas y efectivas para proteger los derechos de las personas que representan. El CONADE, además de las defensorías, también cuenta con un Observatorio Nacional de Derechos Humanos que de manera rigurosa reporta sobre la situación de los derechos humanos en el país, el tipo de violaciones más frecuentes, las poblaciones en mayores riesgos, los responsables y las causas. Este también es el ente encargado de formular el informe anual del CONADE, así como otros informes especiales y alertas tempranas. Además, se cuenta con la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico, que ha sido diseñada para brindar
opiniones a nuevas propuestas de ley, a reformas legislativas, entre otros, para que las mismas estén armonizadas con estándares internacionales de derechos humanos. Esta unidad también es encargada de ejecutar una estrategia para el litigio nacional del CONADE como actor legitimado como defensor del pueblo en causas de vulneración de derechos e intereses generales, colectivos y difusos. En resumen, el CONADE es una institución crucial para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en Honduras. Su autonomía y competencias están respaldados por la Constitución, su ley orgánica y principios internacionales que refuerzan su capacidad para actuar de manera independiente e imparcial. Además, sus ejes de protección y promoción de derechos humanos son esenciales para proteger a los grupos más vulnerables y asegurar que todos y todas en Honduras puedan acceder a la justicia y al respeto de sus derechos.